Anushka. Bueno, les doy la bienvenida a la presentación y les agradezco muchísimo que se hayan presentado. Yo soy Alicia García, es mi nombre, yo soy patólogo del habla y del lenguaje y terapista del lenguaje. Yo me formé como terapista del lenguaje en Venezuela y como patólogo del habla y del lenguaje en los Estados Unidos. Y en los últimos 20 años he trabajado exclusivamente con niños con necesidades de comunicación complejas en Estados Unidos y en Canadá. Actualmente me desempeño como líder clínico del Departamento de Comunicación Aumentativa en un centro de rehabilitación infantil aquí en Canadá, en la provincia de Ontario. En esta presentación tenemos nada más una hora, entonces la idea es presentar generalidades sobre qué es comunicación aumentativa, pero específicamente en su implementación con niños en el espectro autista. Vamos a hablar también de los mitos y las realidades en comunicación aumentativa, de qué son las cosas que la mayoría de la gente piensa y cosas que son realidad y que se han demostrado con estudios de investigación. Vamos a hablar de qué se necesita para implementar comunicación aumentativa y de cuáles son, en general, las expectativas que debemos esperar cuando implementamos comunicación aumentativa. Entonces, ¿qué es comunicación aumentativa y alternativa? Es un nombre largo que en inglés se conoce por sus siglas, AAC, y en español se conoce también por siglas, tanto en Latinoamérica como en España. Yo he visto publicaciones que se refieren a comunicación aumentativa como CAA. También he visto, sobre todo en España, que se refieren como SAC, porque usan sistemas aumentativos alternativos de comunicación. Para los propósitos de esta presentación, voy a usar CA por comunicación aumentativa. Como definición, podríamos decir que sistemas de comunicación aumentativa son los que se usan para aumentar y mejorar la comunicación en personas con necesidades de comunicación compleja. Es decir, personas que no hablan poco o tienen una habla poco inteligible. Este término necesidades de comunicación compleja se usa mucho en inglés para referirse a todas las personas que necesitan comunicación aumentativa. El rango de diagnósticos y de edades es sumamente variado. Hay individuos desde muy pequeños, desde 1 o 2 años, hasta personas adultas. Hay personas con diagnóstico de autismo, hay personas con diagnóstico de síndrome de Down, hay personas con diagnóstico de discapacidad intelectual, parálisis cerebral. Y ya cuando empezamos a hablar de adultos, hablamos de personas que han tenido daño cerebral, con personas que han tenido enfermedades degenerativas y que han ido perdiendo paulatinamente el habla, es donde se introducen. Tradicionalmente, donde se introducen. En los últimos años hemos visto, sobre todo, déjame pasar un poquito para atrás. En los últimos años hemos visto que más y más se están incorporando sistemas de comunicación aumentativa con personas que tienen retrasos significativos en el lenguaje. Independientemente de que tengan o no tengan un diagnóstico médico, se usa también con personas con niños que tengan retardos en el lenguaje o que tengan habla y que tengan un habla en la que es poco inteligible y no se les entiende bien lo que están diciendo. Los tipos de comunicación aumentativa pueden ser con ayudas o sin ayudas. Ya va, yo me pregunto si ustedes están viendo, aquí a mí me aparece en la pantalla como un círculo amarillo. ¿Ustedes están bien?
Sí, a nosotros también. No estoy segura si, creo que es algo en la pantalla, no sé si tienes otra aplicación abierta. Ya va, voy a hacer una cosa aquí, voy a stop share y voy a share de nuevo la pantalla. Entonces vemos que sistemas de comunicación aumentativa se pueden clasificar en dos grandes grupos, con ayudas y sin ayudas. Los sistemas sin ayuda son usos de gestos, expresiones faciales, lenguaje de señas. Y hay muchos niños que utilizan, niños en el espectro que no hablan todavía, pero utilizan muchas acciones corporales como el guiar a alguien por la mano hacia lo que desean. Todos esos son considerados sistemas aumentativos y alternativos porque son alternativos al habla, y que en realidad todas las personas usamos en alguna medida. Todos usamos comunicación aumentativa, todos usamos al comunicarnos, todos usamos gestos, hablamos con nuestras manos, en algunas culturas más que en otras, y todo eso entra de lo que es considerado comunicación aumentativa. Los sistemas con ayudas, por el otro lado, se refieren a dispositivos que no son parte del propio cuerpo. Cuando uno piensa en sistemas sin ayuda, uno piensa, ok, usar mi propio cuerpo. Cuando uno piensa en sistemas con ayuda, es usar cosas que no son tu propio cuerpo, que son externas y que pueden ser de baja tecnología, como estas, donde tienes un switch o tienes unas imágenes impresas en cartulina o en papel. Este, este dispositivo en particular utiliza baterías de las típicas que uno consigue en cualquier lado y se considera también de relativamente baja tecnología. Esto es un libro de comunicación, se considera baja tecnología, al igual que esto. Sistemas de alta tecnología son sistemas electrónicos como iPads o computadoras con software o aplicaciones que permiten al individuo comunicarse. Entonces, tenemos esos dos grandes grupos para clasificar las ayudas de comunicación aumentativa, o sin ayuda o con ayuda, y a su vez las con ayuda puede ser de baja tecnología o de alta tecnología. Antes de comenzar a hablar específicamente de cómo, de los diferentes tipos y de los mitos y las realidades, a mí me parece importante destacar, porque estamos hablando de autismo, las diferencias entre comunicación aumentativa y los apoyos visuales en general que se usan con los niños con autismo. Porque yo me he encontrado con muchas personas que creen que están implementando comunicación aumentativa y lo que están implementando en realidad son apoyos visuales en general. Entonces me parece que es importante aprender esa diferenciación. En apoyos visuales en autismo, en realidad podemos agruparlos en 4 categorías de acuerdo a su propósito, de acuerdo para qué se usan. Entonces, pueden ser usados para organización, regulación emocional, instrucción o expresión. Y adelante vamos a hablar de cada uno. Por ejemplo, cuando hablamos de apoyos visuales de organización, estos son, por ejemplo, rutinas, agendas, horarios y secuencias, que se usan muchísimo en los colegios, en los centros de atención a niños con autismo. Es muy común ver que tienen en las paredes horarios visuales. Todas estas son apoyos que, si bien en algunos momentos el niño los usa para comunicarse, en realidad el propósito es organización. Es ayudar a niños que tienen problemas, a tantos de nuestros niños con autismo que vemos que tienen problemas anticipando lo que viene después o preparándose para lo que viene después. Todos estos ejemplos que yo les muestro aquí de estos apoyos visuales de organización son imágenes que yo tomé del website de ARASAC,
que tiene una librería fabulosa, gratis, de acceso para todo el mundo, de materiales de baja tecnología como estos, que se pueden sencillamente bajar e imprimir. Y tienen una variedad grandísima, como dije, de materiales agrupados de acuerdo a su propósito. Aquí tenemos el ejemplo de mi rutina diaria. Esto es una agenda típica que se usa en los colegios donde el maestro pone qué fue lo que, con la ayuda del niño, qué fue lo que el niño hizo durante el día en el colegio, y a su vez la mamá o el papá ponen aquí qué fue lo que el niño hizo durante el día en la casa. Entonces este colegio va y viene de la casa al colegio y es una manera de mantener a los padres y a los maestros informados. Aquí hay otro tipo de agendas de pictogramas para secuencias de primero hago esto, después hago esto, después. Y por supuesto, este es muy usado, que es el de primero después, que lo usamos muchísimo con niños en el espectro que necesitan a veces saber que después de que van a hacer algo que no les gusta tanto, viene algo que sí les gusta hacer. El segundo tipo de ayuda visual que se usa en autismo es para regulación emocional. Entonces se usan historias sociales, tableros de anticipación o libros para enseñarlos a comprender las emociones, porque sabemos que muchos niños también tienen dificultades entendiendo, procesando y controlando emociones. Entonces existe también una cantidad de apoyos visuales, una vez más, en el website Arasac para enseñarles y como apoyo para que los niños sepan una vez más, sepan qué esperar, sepan cuáles son los comportamientos que se esperan, sepan qué hacer para poder controlarse y para poder regular las emociones. El tercer tipo de ayuda visual entra dentro de una gran categoría que es para instrucción, que son en realidad juegos o materiales en general que se usan para trabajar cosas muy específicas como la atención, la memoria, los conceptos, matemáticas, ciencia, lenguaje. Son materiales muy específicos que en realidad no se usan solamente con niños en el espectro, se usan en general también con niños que están en educación regular, para enseñar todos estos conceptos y cuestiones didácticas, ¿no? Entonces, a pesar de que muchos de estos materiales usan símbolos o pictogramas que ustedes generalmente ven en sistemas de comunicación aumentativa, eso no hace de esto un sistema de comunicación aumentativa. El apoyo 4 es apoyos visuales de expresión. Esto es lo que llamamos comunicación aumentativa, que son sistemas que le permiten a los niños comunicarse cara a cara para pedir, para comentar, para rechazar, para pedir ayuda, para comunicar una gran cantidad de cosas de las que vamos a hablar un poquito dentro de un ratito. Entonces, son tableros que pueden, en los que tienes muchos tipos diferentes de palabras, con los que vamos a ayudar al niño a preguntar, a pedir cosas que él desea, a hacer comentarios sobre cosas que pasan a su alrededor. Sabroso, está caliente, está frío, esto sí es divertido, esto me gusta, quiero hacer una pregunta, ¿a dónde vamos? Es decir, esto permite comunicación cara a cara de una manera que los otros sistemas no lo permiten. Entonces es muy claro a la hora de pensar en qué es comunicación aumentativa en autismo, en sistemas complejos lingüísticamente como estos, que le van a permitir al individuo comunicar muchas cosas. Este póster es un compendio
de lo que se llaman las funciones de comunicación o las razones para comunicarse. Si nosotros pensamos en las razones por las que nos comunicamos, por las que todos nos comunicamos, nos vamos a encontrar que hay muchas razones por las que nos comunicamos. Nos podemos comunicar para pedir, por supuesto. Quiero agua, quiero ir al parque, quiero a mi mamá. Podemos comunicarnos para rehusar, es decir, no lo quiero, quiero hacer otra cosa. Nos comunicamos para comentar. Qué bueno, como les decía, como les mostraba en el slide anterior, que esto es sabroso, esto es divertido. Para expresar estados y sentimientos, como estoy cansado. Para nombrar cosas, mira un pájaro, mira, estoy viendo un avión. Para responder preguntas. ¿Quién te viene a buscar? No sé. Que un niño pueda decir, no sé, con su sistema. Para llamar a alguien, para saludar, para compartir experiencias, cosas como estoy aprendiendo a jugar béisbol, para compartir ideas. Creo que Lisa va a ganar la carrera, y yo también. Para presentar información. Los dinosaurios vivían en manadas muy grandes, hay una función más de información. Para usar modales, decir gracias, por favor, disculpa. Para firmar independencia, yo lo hago. En este póster hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 funciones de comunicación que son como las que yo escogí que eran las más importantes. Hay muchas más, pero yo escogí aquí las que me parecen que son como más importantes para tener en cuenta a la hora de seleccionar y de usar un sistema de comunicación robusto que le permita al niño comunicar muchas cosas. En particular en niños con autismo, tenemos que las funciones de comunicación que aparecen más tempranamente son pedir y rechazar. Yo a través de la práctica he visto también que la función, que una tercera función comunicativa que aparece y que es relativamente fácil de enseñar es nombrar. Y es porque a los niños, nosotros vemos que en general a los niños con autismo se les trabaja muchísimo en lo que es el pareamiento de objetos con imágenes, pareamiento. Entonces, desde temprano ellos están como acostumbrados a la idea de que si se les ha dado suficiente instrucción de que las cosas tienen nombre, entonces les gusta usar sus sistemas de comunicación metativa para nombrar. Entonces es una función que yo he visto que es relativamente fácil de enseñar. Otras funciones complicadas que muchos padres y profesionales dicen, yo quiero un sistema de comunicación metativa para expresar estados y sentimientos. Pero esta es una de las más difíciles para nuestros niños con autismo, porque nuestros niños con autismo tienen dificultades con autorregulación y tienen dificultades entendiendo las emociones. Entonces, una de las preguntas que yo generalmente hago cuando comienzo el proceso de evaluación y de preguntar, ok, el niño no habla, queremos darle una alternativa para comunicarse. La pregunta es, ¿qué queremos que el niño comunique? Y traigo este póster para que en conjunto con la familia, los padres, la abuelita si está presente, el maestro, me diga, ok, realísticamente yo pienso que él puede aprender, que podemos empezar con un sistema que le permita. Y entonces ellos me dicen, definitivamente pedir, definitivamente rechazar. Comentar, puede ser que ahorita no, vamos a dejar eso para más tarde. Nombrar, sí, probablemente es algo que podemos hacer. Entonces, hay muchos que me dicen, pero es que yo quiero que él me diga por qué está molesto. Y le digo, bueno, esas son, todos quisiéramos que ellos nos dijeran eso, pero en realidad es una función que implica tanto aprendizaje previo, tanto conocimiento previo por parte del niño de lo que puede ser, por ejemplo, un dolor de cabeza, de lo que puede ser una necesidad, un sentirse aturdido y necesitar silencio, que en realidad yo trato de usar
otros, de dirigir los objetivos hacia cosas que eventualmente le permitan a un niño expresar estados y sentimientos, pero no poner esa carga, ese objetivo tan sumamente difícil al arrancar, de arrancada, ¿no? ¿Por qué pensamos que comunicación aumentativa y autismo funcionan? ¿Por qué funcionamos? Porque yo he trabajado a lo largo de mi carrera profesional con muchos individuos que tienen diagnósticos diferentes. Y puedo sin duda decir que hay algo en los niños con autismo y en individuos con autismo en general que hace que este tipo de apoyos visuales que se usan para comunicarse hagan un clic perfecto con niños con autismo. ¿Por qué es esto? Bueno, sabemos que los niños con autismo tienen dificultades en el procesamiento auditivo. Vamos a hablar un poquito de procesamiento auditivo. Procesamiento auditivo es una dificultad en procesar información. No tiene nada que ver con el oído y con la capacidad de oír. Los niños, como sabemos, hay muchos niños con autismo que inicialmente los llevan al audiólogo para ver si son sordos porque no responden a los sonidos. Y las pruebas siempre vienen, no, él oye, él o ella oye. La dificultad viene en procesar la información que el oído recibe. El cerebro tiene dificultades procesando esa información. A medida que los humanos envejecemos, nuestras habilidades de procesamiento auditivo disminuyen. Por ejemplo, las personas, eso explica por qué las personas, los ancianos tienen mayor dificultad en entender lenguaje en ambientes muy ruidosos. Si uno está en una reunión donde hay muchísima gente, no es raro que un anciano diga, repíteme otra vez qué dijiste, y no es necesariamente porque estén perdiendo audición, sino porque se les hace más difícil procesar la información cuando hay mucho ruido en el ambiente. En niños con autismo hay personas que se han dedicado a estudiar cómo exactamente son estas dificultades en el procesamiento auditivo. Y lo que parece que sucede es que el niño tiene dificultades filtrando información. Entonces, toda la información que el niño recibe por vía auditiva es procesada con el mismo nivel, digamos así, de importancia por el cerebro. De manera que si ahorita hay un pajarito afuera cantando, el cerebro lo procesa con la misma intensidad que la voz de la persona que tengo enfrente de mí. Entonces, o el sonido del aire acondicionado, o el sonido de alguien que está masticando un chicle. Yo tengo, por ejemplo, he tenido experiencia con una niña con autismo que tiene que ella no soporta el ver una persona con un chicle, porque por una goma de mascar, no lo soporta. Y ha desarrollado suficiente lenguaje, es no verbal, pero ha desarrollado suficiente lenguaje como para que cada vez que ella conoce a alguien nuevo, tú ves que ella observa la boca. Y si tú tienes un caramelo, ella te va a decir, y te escribe, porque ella puede escribir y escribe chicle y pone un signo de interrogación. Porque en realidad le molesta muchísimo y es porque ella está oyendo probablemente con la misma intensidad que ella está oyendo la voz de la persona que tiene enfrente de ella, ella está oyendo ese a la persona masticando. Entonces, estas dificultades de procesamiento auditivo explican en gran parte por qué los niños con autismo tienen tanta dificultad aprendiendo lenguaje y hablando, porque si tú no puedes, si estás en un ambiente donde te están hablando desde que estás pequeñito, pero junto con ese habla que tú estás escuchando, también estás escuchando una cantidad grandísima de ruido, por supuesto que tu capacidad de aprender el lenguaje se va a disminuir drásticamente. Entonces, esto en parte explica por qué nuestros niños tienen tantas dificultades aprendiendo lenguaje en primer lugar.
También sabemos que los niños con autismo tienen dificultades en pragmática. Y en pragmática a esto nos referimos cosas como establecer contacto visual con el interlocutor, entender el lenguaje corporal, no solamente usar lenguaje corporal más sofisticado, sino entender el lenguaje corporal de otros y entender las expresiones faciales de otros. Yo conseguí aquí este póster que me parece fabuloso sobre comunicación autismo. Aquí tenemos a alguien que le pregunta a otro, hola, ¿cómo estás? En verde, ¿no? Es el que está en verde. Y la individuo con autismo le contesta, el tren maglev en Shanghái es el más rápido del mundo. Y la otra persona dice, ¿qué? Entonces, fíjense que tienen aquí, están en estas cuadrillas aquí, están las cosas que el individuo con autismo tiene que estar atento mirando. Él tiene que prestar atención a los gestos de las manos. Él tiene que interpretar las expresiones faciales, él tiene que mantener contacto visual, tiene que interpretar lenguaje corporal. Todo esto, por supuesto, además de interpretar lo que la persona dijo, el hola, ¿cómo estás? Entonces, todas estas son cosas que pueden estar pasando por la cabeza o que puede estar sintiendo la persona con autismo a la hora de contestar. Primero, no entiendo lo que dice. ¿Qué me estará tratando de decir? No sé qué más decir. Me sé el guión para saber qué contestar. Me lo sabré. ¿Cuál es la respuesta apropiada? Necesito más tiempo para procesar esta información, pero está hablando muy duro y me duelen los oídos. Tengo que mantener mi cuerpo calmado, porque una vez más, con todas las dificultades en procesamiento sensorial que vienen asociadas con autismo, muchos individuos con autismo están conscientes de que su cuerpo les está mandando una cantidad de señales que pueden manifestarse en comportamientos que el interlocutor interpreta como raros. Entonces tienen esa sensación de que tengo que mantener mi cuerpo controlado. Me va a tocar, no me gusta que me toquen. Una vez más, porque están tan acostumbrados a terapistas que les agarran las manos, que les agarran la cara, para que mira, haz contacto visual conmigo, etcétera, ¿no? Este comentario aquí a mí me pareció genial. Me dice, esas pecas en su nariz tienen forma de tren, que es también posible, porque ellos se fijan en detalles en los que nosotros no nos fijamos. Estoy nervioso, los sonidos que hago me ayudan a calmarme, cosa que hemos oído mucho sobre personas con autismo que son verbales, que nos pueden explicar a qué se deben esa cantidad de movimientos, esa cantidad de cosas que nosotros llamamos autoestimulaciones, y que yo leí en una oportunidad en un libro llamado Carly's Voice, que ella decía que que todos esos sonidos son cosas que ella necesita hacer para regularse, porque cuando ella hace esos sonidos, eso le ayuda a ella a filtrar mejor la información. Entonces, aquí también me siento incómodo cuando me miran. Entonces, vemos qué tantos niveles de complejidad tiene la comunicación para un individuo con autismo. Entonces, una vez más, ¿por qué funciona? Porque los niños con autismo tienen todo ese déficit de procesamiento auditivo, pero compensan con muy buenas capacidades de procesamiento visual. Entonces, cuando presentamos un sistema de símbolos para comunicarse, una de las grandes ventajas que tienen es que los símbolos son permanentes. Cuando uno, aquí en el ejemplo, le pregunta a alguien, ¿quieres agua? Una vez después que la palabra es dicha, ¡fum!, desaparece. Mientras que decimos ¿quieres agua? Con un dibujo de ¿quieres agua? Es permanente, se quedó ahí, el mensaje se quedó ahí. Entonces esa permanencia que tiene el símbolo o la imagen es importantísimo, porque le da al individuo más tiempo para procesar la información que nosotros le estamos dando. Además de que le da, por supuesto, un canal extra de entrada, porque el único canal que tiene,
está comprometido. Entonces, al darle ese canal extra de entrada y más tiempo para procesar, hace que, los sistemas visuales en general funcionen también. Hay una cantidad de mitos y realidades sobre comunicación aumentativa de los que vamos a hablar ahorita, que les quiero, déjame chequear aquí el mío. El primero que quiero abordar es sobre comunicación aumentativa y habla, que es que hay muchas personas que piensan que introducir comunicación aumentativa reduce o puede reducir la motivación para usar o para mejorar el habla natural, y que puede prevenir el desarrollo del habla natural, y que se debe usar como último recurso después de haber agotado todo lo demás. Y esto es totalmente falso, porque estudios de investigación han mostrado repetidas veces desde hace muchísimos años, se han estudiado, y aquí muestro uno sobre que hicieron estos tres autores en el 2006, porque como les digo, desde hace mucho, o sea, esta es una pregunta que muchas personas se hacen y que es muy válida, porque lo primero que uno piensa es, bueno, si te estoy dando otra herramienta para comunicarte, ¿qué va a pasar con tu habla? Entonces, como ha sido una pregunta que tanta gente, padres, profesionales, etcétera, se han hecho precisamente por eso muchos estudios de investigación para ver qué pasa. Y este estudio en particular, que se hizo en el 2016, mostró que aumenta la producción del habla. Lo que hicieron fue estudiar la producción del habla durante y después de la intervención con comunicación aumentativa. 89% de los niños mostraron incrementos, 11% no hubo cambios y 0% hubo disminución. Estos fueron estudios con individuos con diagnósticos muy variados. Pero en el 2008 hicieron, Schlosser y Wendt, hicieron una revisión de estudios publicados sobre los efectos de comunicación aumentativa específicamente en población con autismo. Y ellos lo que encontraron es que en la mayoría de los estudios revelaron aumentos en la producción del habla y ninguno de los estudios reportó disminución. Entonces sabemos que no disminuye el habla. Y por otro lado es bien importante indicar que comunicación aumentativa no es excluyente. No es que cuando uso comunicación aumentativa dejo de trabajar en habla. No, se continúan trabajando las dos cosas, se incorporan, se trabajan juntas. Y definitivamente no es, la comunicación aumentativa se convierte en una estrategia más que el individuo usa para comunicarse. El segundo mito es el de la edad apropiada, que es que se debe esperar a que el niño tenga X edad antes de introducir comunicación aumentativa. También falso, porque si bien es cierto que niños que son diagnosticados, digamos, a los 2 o 3 años con autismo, son referidos inmediatamente para un terapista de lenguaje y les empiezan a hacer terapia. Es lo más común que la terapista de lenguaje no use comunicación aumentativa, sino que trate de desarrollar habla. Por supuesto, para eso es que los padres van, y esa es la idea, eso es lo que todos queremos que suceda. Pero cuando la terapia se estanca y el niño no desarrolla, y pasan meses y el niño no hace ganancias, es importante, y una vez más los estudios lo han avalado, introducir sistemas de comunicación aumentativa lo más temprano posible, porque al darle al niño la posibilidad de comunicarse, al abrirle la posibilidad de comunicarse, es más probable que el niño empiece a hablar que si no le damos ninguna posibilidad de comunicarse. Entonces, es importante, yo con frecuencia narro esta historia, esta anécdota, que a mí, que yo la viví cuando yo era estudiante, estaba haciendo mi maestría en desórdenes de la comunicación, y yo era una estudiante y me asignaron
señora que tenía parálisis cerebral para que le hiciera para que le ayudara con su sistema, a usar su sistema de comunicación. Ella era una señora que estaba, su parálisis cerebral era bastante severa, ya estaba bastante comprometida desde el punto de vista motor, utilizaba una silla de ruedas. Ella podía, sin embargo, ella podía leer y escribir y podía tocar teclas en un tablero especial para ella y componer mensajes hablando de esta manera. Esta señora había estado usando su sistema desde hace décadas y lo usaba fabulosamente bien. Ella le encantaba tener estudiantes nuevos que vinieran, le encantaba socializar y le encantaba tener estudiantes nuevos que vinieran a hablar con ella. Ella podía hablar, pero tenía una disartria muy severa que hacía que su lenguaje fuese muy, muy difícil de entender. Ella sabía que iba a venir una estudiante que era yo y que era una estudiante internacional, que inglés no era mi primer lenguaje, mi lengua materna. Y sin embargo, cuando ella me conoce, lo primero que hace es hablarme. Es decirme, es saludarme con su habla, que para mí fue totalmente ininteligible, porque primero, porque yo no la conocía, y segundo, porque me estaba hablando en inglés, y yo acababa en ese momento de llegar a los Estados Unidos, entonces todavía tenía el oído muy poco acostumbrado al inglés, o no suficiente acostumbrado al inglés como para entender a alguien con una dificultad significativa en el habla. Pero el hecho de que ella insistiera en usar su habla para comunicarse, y que ella, siendo una persona que podía usar perfectamente un sistema alternativo, lo que a mí en ese momento me enseñó, y lo he corroborado a través de los años, es que las personas humanas vamos a usar nuestro cuerpo como primera herramienta siempre. Ahí no hay duda. Lo primero, es decir, nosotros usamos herramientas cuando no nos queda otro remedio, pero siempre vamos a usar, lo primero que vamos a usar ante una situación difícil es nuestro cuerpo. Entonces, si un niño no está usando su habla a la edad que se supone que debe empezarlo a usar para comunicarse, no es porque no quiere, no es necesariamente por falta de práctica, porque hay muchos padres que es una de las primeras cosas que les preocupa y empiezan a intentar, es porque realmente no puede, por una cantidad de razones que están fuera del control del padre. Entonces, es importantísimo que desde lo más temprano posible le demos a los niños la posibilidad de que haya un canal de comunicación que les permita comunicar, por ejemplo, por lo menos las necesidades básicas. Bien sea a través de señas, bien sea a través de dibujos, bien sea a través de una iPad, pero darle la oportunidad de comunicarse desde temprano con cualquiera que sea el método que ellos puedan usar es primordial. Es una cuestión de derechos humanos casi, ¿no? El mito tercero es el mito de los prerequisitos, que es un mito que durante muchos años estuvo bastante prevalente. Afortunadamente, en los últimos 10 años, diría yo, es menos prevalente, pero todavía lo oigo, que es que hay personas que piensan que es necesario que el niño demuestre habilidades, como que tenga causa-efecto, que tenga contacto visual, o atención compartida, o intención comunicativa, o que pueda discriminar imágenes, antes de incorporar o de introducir comunicación aumentativa. Y esto de dónde viene este prerequisito, es de que cuando los sistemas de comunicación aumentativa se empezaron a usar hace, en los 80 probablemente, antes de los 80 ya existían, pero digamos que en los 80 fue cuando se estableció el campo de la comunicación aumentativa y alternativa como tal. Cuando esto comenzó, la mayoría de las personas que utilizaban sistemas, los primeros candidatos, por así decirlo, eran personas con parálisis cerebral
que la mayoría estaban en sillas de ruedas o eran personas con impedimentos, adultos con enfermedades degenerativas que habían perdido el habla, y que necesitaban aparatos para comunicarse. Eran personas que en la mayoría de los casos estaban intelectualmente intactas y que era muy claro para sus familiares y para todo el mundo que tenían mucho que decir y que tenían un impedimento, digámoslo así, físico, bien sea por una disartria asociada con la parálisis cerebral, etcétera, que les impedía comunicarse. Entonces, estos eran los candidatos típicos que venían buscando comunicación aumentativa. Entonces, de alguna manera, esa creencia de que la comunicación aumentativa es solamente para eso, ha continuado a lo largo de los años, a pesar de que hoy en día se sabe y se usa comunicación aumentativa para niños que no tienen causa-efecto, que no tienen contacto visual, que no tienen intención comunicativa. La idea es probar. La comunicación aumentativa se trata sobre todo de probar. No estamos diciendo que te voy a dar este sistema y yo espero que tú lo uses de aquí en adelante. No, se trata déjame, ok, no te estás comunicando con el habla, déjame probar con qué otra cosecita puedes comunicar. Y es importantísimo que tengamos en cuenta que no tiene que haber prerequisito. El niño no me mira, ok, no, eso no me va a impedir comenzar a probar con unas láminas o con una seña o con siempre y cuando lo incorporemos con cosas que a ellos les gusten mucho. Y de eso vamos a comenzar a hablar ahorita. Los únicos requisitos que en realidad se necesitan para implementar comunicación aumentativa es tener algo con qué hablar, tener alguien con quien hablar y tener algo de qué hablar. Entonces, fíjense, cuando hablamos de algo con qué hablar, nos referimos al sistema en sí. Y es muy importante considerar que queremos que el sistema tenga un vocabulario balanceado. Porque, por ejemplo, aquí les presento ejemplos de vocabularios. Por ejemplo, es un tablero que tiene imágenes para pedir bebidas. Tiene para pedir ropa y cosas de baño. Es para una clase de arte donde hay vocabulario sobre colores y utensilios que puedes necesitar para trabajar hacer un dibujo. Y aquí algunos comentarios y pedidos también que puedes hacer mientras estás trabajando en esa actividad. Es también sobre un tablero para pedir, comer, beber, actividades de la vida diaria, salir, tomar un baño, leer, hablar por teléfono, ver una película, decirte algo, ver televisión, jugar. Entonces, es importante que usemos un sistema, que nuestro sistema de comunicación que vamos a decidir, que vamos a seleccionar, tenga vocabulario que no sea solamente comidas, o que no sea solamente ropa, colores, etcétera, sino tenga vocabulario que me permita hablar de todo lo que se me ocurra. Sabemos que, sin embargo, que los niños, que solamente la analogía que Buckelman, uno de los grandes precursores de comunicación aumentativa y autor de uno de los textos, que es como la Biblia de la comunicación aumentativa, de Buckelman y Miranda. Él dice que darle un sistema de comunicación aumentativa a un niño no va a hacer que ese niño se comunique inmediatamente, no va a convertir ese niño en un comunicador eficiente, de la misma manera que darle a una persona un piano no la convierte en un pianista experto. Entonces, con esto quiere decir que darle un sistema de comunicación aumentativa, aunque tenga vocabulario balanceado, no va a hacer que un niño se comunique si no le damos la instrucción que necesita. Porque estos sistemas, al igual que aprender a usar un piano,
y requieren un aprendizaje y una enseñanza consistente a través del tiempo. El alguien con quien hablar. Necesitamos gente y contextos. La comunicación aumentativa es algo que no se trata de aplicarla solamente en la terapia, o solamente en el colegio. Se trata de darle a un niño un sistema de comunicación que le permita comunicarse en todos lados, en la casa, en el colegio, en la terapia, en el supermercado. Aquí vemos que este muchacho tiene aquí un aparato, un dispositivo en el carrito del supermercado. Y para eso entonces se necesita que tenga vocabulario balanceado para que pueda comunicarse en todos estos ambientes y en muchos contextos diferentes. Y por último, es importante que tenga algo de qué hablar. Y aquí es donde quiero referirme que es importantísimo, sobre todo al principio, que el vocabulario que tengamos sea algo que el niño encuentre fascinante, que sea interesante para el niño. Niños con autismo con mucha frecuencia tienen fascinación por el tren Tomás, por Tomás el tren. Y es importante crear entonces vocabulario en los sistemas de comunicación que le permitan al niño explorar y ver y hablar sobre todos los caracteres de las cosas que le gustan. A un niño que le gusten dinosaurios, nos aseguramos de poner aquí páginas con muchos dinosaurios, como los nombres de los diferentes dinosaurios. A un niño más chiquito que le gusta la patrulla canina, incorporar todos estos caracteres de la patrulla canina, de manera que el niño se sienta motivado, se sienta interesado a usar el sistema para comunicarse. Tan importante como tener muchas palabras para comunicar muchas de las funciones comunicativas de las que le hablé, es tener palabras que sean específicas a los intereses del niño. Y si, por ejemplo, a un niño que le gusta la patrulla canina, le das solamente un dibujito que dice patrulla canina, probablemente se le va a hacer aburrido en poco tiempo. Pero si le das un sistema donde, él va a poder ahora decir los nombres de los diferentes personajes de la patrulla canina. Y eso te va a permitir entonces a ti como interlocutor tener una conversación con él y decirle, pero mira, el Rubble, ellos son todos puppies, son todos perritos, o hay algunos que son gatos también. Y es un boy, es un varón o es una niña. Y que es un policía, y maneja que un camión de incendios, y es decir, nos permiten hablar de colores, nos permiten tener más imágenes sobre caracteres que son interesantes, nos abre una ventana bárbara a comunicarnos de un montón de cosas más. ¿Qué podemos esperar de un sistema al incorporar comunicación aumentativa? Es un trabajo de equipo. No es un trabajo que solamente va a realizar la terapista o la maestra o el papá en la casa, porque comunicación se da en todos lados. Entonces, es importante que a la hora de seleccionar el sistema, la familia, el maestro, los terapistas, los cuidadores, los amiguitos o compañeros, si es posible, den su opinión sobre qué tipo de sistema hay que escoger, de manera que todos sientan que su palabra cuenta y todos estén de alguna manera sintiéndose que son parte de un equipo que está tratando de ayudar, que tiene en común el objetivo de ayudar a un niño en particular. Entonces, es importantísimo que este trabajo de selección al principio sea un trabajo donde la opinión de todos, o sea, el terapista o el experto en comunicación aumentativa presenta las opciones, pero la selección final siempre debe hacerse en equipo. Otra cosa que esperar es que comunicación aumentativa es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana.
No es algo que yo hago solamente aquí o solamente allá. Se trata de trabajarlo, de modelarlo, de presentarlo durante todo el día. Porque es precisamente, es enseñar, se trata de enseñar al niño para los efectos otro idioma. Y la mejor manera, todos sabemos, de aprender otro idioma es a través de la inmersión. Cuando uno está inmerso en un ambiente donde todo el mundo habla ese idioma. Entonces, la idea es que los interlocutores van a estar usando y modelando comunicación aumentativa todo el día, usando el sistema de comunicación del niño, de manera que cada vez que ellos hablen con el niño, ellos van a usar el sistema de comunicación aumentativa para hablar con el niño también, de manera que el niño entienda que ese sistema se usa para comunicarse y que no solamente, perdón, es él el que lo está usando, que lo están usando otros también. Implica compromiso. Y esto es difícil porque padres de niños con autismo están generalmente lidiando con tantísimas cosas a la vez. Con muchas veces problemas digestivos, muchas veces los niños no duermen, los problemas del comportamiento que necesitan, los problemas sensoriales. Pero una cosa que sabemos es que si no hay compromiso desde el principio en modelar, en hacer que funcione, no funciona. ¿Y por qué? Es porque es un trabajo a largo plazo. No se trata de escoger el iPad y la aplicación y decir, ok, aquí estoy, ya estoy listo. No, es un trabajo a largo plazo que requiere mucho esfuerzo, que requiere tiempo, en el que muchas veces no vemos los resultados ahí mismo, en el que tenemos que hacer modelaje durante muchos meses antes de ver alguna respuesta, pero vale la pena, vale la pena. Yo quiero cerrar con esta, bueno, déjame hablar primero aquí de las referencias en esta presentación. Son los tableros de Arasac. Los mitos y realidades son de Tobii Dynavox, que es una empresa que se dedica a crear dispositivos de comunicación. Y sobre los requisitos fueron tomados de Amanda Hartman, que es una terapista, una patóloga del lenguaje que tiene unos videos extraordinarios. Lamentablemente no están en español. Y este video están a la venta a través de Assistive, lo pueden buscar a través de Amanda Hartman videos, y tiene información bien interesada. Yo no tengo ninguna asociación financiera con ninguna de estas agencias. Quiero cerrar con esta diapositiva que dice: no poder hablar no es lo mismo que no tener nada que decir. Y esta a mí me parece que es una cita bien poderosa, porque con tanta frecuencia nuestros niños con autismo pareciera que no tuvieran nada que decir, pero no es así, es que no pueden hablar. Todos tenemos algo que decir, y fue Pat Miranda quien hizo la cita que a mí me encanta también, que dice: el único requisito para comunicarse es respirar. Si respiramos, tenemos algo que decir. Entonces, con eso cierro esta primera presentación. Va a